Amigos del Empaquetado TV. Comenzamos aquí una nueva singladura de tertulias, de programas que vamos a abordar temas importantes y de vanguardia, tanto en el ámbito de Tenerife como de Canarias. Como me ven a mí, no ven a Francis, hoy no vamos a hablar concretamente de Arafo, aunque sí le vamos a mandar un mensaje al señor alcalde de este municipio, diciéndole que, bueno, van a ser por lo menos ciertas todas aquellas acusaciones de presunta prevaricación urbanística en el municipio. Por otro lado, también queremos mandar un mensaje de condolencia al Partido Socialista y a los familiares y allegados de Carmen Chacón, fallecida el pasado domingo por causas naturales, una mujer que fue ministra, la primera mujer ministra de Defensa en este país. Y hoy vamos a hablar de violencia de género. Y queremos hablar de violencia de género porque es un tema importante y que está en vanguardia en las islas tras los últimos asesinatos de mujeres producidos recientemente, ¿no? Creo que hasta hoy, no sabemos los datos oficiales de momento, se ha producido también un asesinato en España de una mujer a mano de su pareja o expareja. Para ello, contamos hoy, les voy a presentar a nuestras invitadas, todas son mujeres, y las voy a presentar de una manera pausada porque quiero dejar claro que somos comunicadores y queremos informarles a ustedes del tema de la violencia de género. No somos especialistas, pero sí queremos poner encima de la mesa un tema candente ahora mismo en la actualidad, no solo de Canarias, sino de España. Tenemos aquí a Ana Vega. Buenas tardes, José Ramón. Muy buenas tardes. Para mí es un enorme placer contar con Ana Vega, que ella es una activista importante en defensa de los derechos de la mujer y, aparte de eso, es una gran comunicadora. Trasladamos aquí el Rincón de Ana Vega de Radio Geneto, que se emite ahora mismo en Radio Geneto, en la 107.5, si no me equivoco. Sí, bien, correcto. Bien. Tenemos aquí a Lidia Rodríguez. Sí, buenas tardes. Lidia Rodríguez es también el presente del periodismo y de la información en Canarias y el futuro también. Y a mi derecha, Sofía Ramos. Buenas tardes, José Ramón. Muy buenas tardes. Ella también es el presente y el futuro del periodismo en Tenerife, en Canarias y donde haga falta. Bueno, pues vamos a empezar a hablar. Bueno, antes de que siga, deja que diga, el Rincón de Ana Vega efectivamente está compuesto por las tres personas que estamos aquí. Bien, perfecto. Vale. La reseña, o sea, Ana Vega, el Rincón de Ana Vega y sus colaboradoras. ¿Es así? Vale. Bueno, vamos a dejarlo así porque yo tampoco estoy al tanto de este tema. Vamos a hablar de violencia de género. Ana, vamos a ver, tú has sido siempre, desde hace mucho tiempo, desde que yo te conozco, una activista importante, comprometida con el tema de la defensa de los derechos de la mujer. Últimamente se han producido en Canarias concretamente unos asesinatos de mujeres en Telde hace unos días y recientemente en La Laguna de mujeres pues, presuntamente a manos de su expareja. ¿Crees que el tema de la violencia de género que se sigue produciendo día tras día, no solamente en Canarias sino en todo el territorio nacional, es un tema de educación, es un tema social? ¿En qué crees tú que está basado esto, no? Es un tema de educación y lo que sí está pasando es simple, no solamente no se frena, sino que sigue aumentando y hay que dar una de las cifras importantes, un dato importante, que es Canarias. Canarias es la primera comunidad, somos los primeros en cuanto a mayor número de denuncias por violencia de género, que se podrían hacer las dos lecturas. El otro día en el Rincón de Ana Vega lo estábamos comentando, y era que, bueno, gracias a eso es señal de que sí se está denunciando. Pero es cierto que en Canarias el machismo está demasiado arraigado.
y es complicado. Tema educacional, sí, esto empieza desde la barriga. Yo siempre digo que esto no es una cuestión que sí tiene que ver efectivamente en el colegio, pero esto viene desde la barriga de las mamás, esto viene dentro de lo que es la infancia, lo que viven en sus casas. Lo que pasa que ahora también la moda es trasladarlo todo y responsabilizar al profesorado de cosas que ocurren, porque parece ser que es que ellos no enseñan bien, y yo digo, ellos están para enseñar y en casa estamos para educar. Entonces, preocupante sí, pero ¿por qué se está produciendo toda esta violencia de género en adolescentes también? Es simple, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, el tema de las redes sociales, el tema del WhatsApp, se han convertido en uno de los mayores enemigos de la mujer y de las niñas también. Has apuntado un dato importante, Ana, que es que en Canarias es la comunidad autónoma donde más se denuncia La primera sí. la violencia de género, o sea, que las mujeres denuncian este tema. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Es el protocolo antiviolencia? Falla todo. Falla todo, entre otras cosas porque la violencia de género sigue sin ser tratada como un crimen. ¿Vale? Esto para mí, y lo voy a mantener, es terrorismo. Y no es lo mismo cuando, ahora que estamos otra vez con los datos, ahora vuelve a hablarse de ETA, que si entregan el armamento, la gente está más pendiente de lo que hizo ETA, de que si piden perdón, de que si no piden perdón, pero sin embargo, por cada mujer que es asesinada, lo que puede durar el efecto social de solidarizarse, de... Yo no voy a las manifestaciones, yo lo dije, me cansé de ir a las manifestaciones, porque la lucha se hace a diario desde la casa, se hace a diario en el entorno en el que estamos. Entonces, mientras eso yo sí lo aplico. Entonces, yo ya me cansé de las banderas, me cansé de salir a la calle protestando, porque luego los que van a protestar, y muchas de las que van a protestar, justamente lo aplican de justamente todo lo contrario. Entonces, mientras eso no cambie, esto no va a cambiar, porque no importa, y se han acostumbrado. Lo triste de todo esto es que en esta sociedad nos hemos acostumbrado a que se asesinen a mujeres, porque además sigue sin verse como asesinato. Lidia, ahora te voy a hacer a ti una pregunta. Tú, lo que ha aportado Ana, que es bastante interesante, ¿crees tú que la gente, de tanto que ve violencia de género contra la mujer, es decir, asesinatos constantes, porque lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, la gente se ha acostumbrado a que eso está ocurriendo y es como otros asuntos, como puede ser el desempleo, etcétera, 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 que le resta importancia? Yo creo que es muy duro decir que la gente se ha insensibilizado con respecto a la violencia machista. Yo quiero pensar que no, y creo que no, porque si no, por ejemplo, la última manifestación del 8 de marzo no hubiese sido tan... Ha ido bastante gente, vamos, que... Ha sido concurrida. Sí, ha sido concurrida. Entonces, confundiendo también lo que es el 8 de marzo, que esa es la otra parte también. Pero sí que creo que no. El papel de los medios de comunicación yo creo que es muy importante. Y creo que se están cometiendo errores diarios, por ejemplo, a nivel regional y a nivel nacional, muy, muy graves. Y que el papel de los medios de comunicación es vital, porque son el papel difusor del problema. Entonces, si los propios periodistas, los medios, los comunicadores no visibilizan eso, la sociedad no va a ser consciente al 100% del problema. Pues muy bien. Sofía, ahora te toca a ti. Te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Tú crees que la violencia de género, aparte de un tema educativo, es un tema que parte de una coyuntura familiar que se le puede dar una proyección incluso religiosa? Teniendo la religión de lado, porque la verdad es que la religión parte de la base de que es machista y patriarcal, estábamos hablando antes de la historia, de dónde proviene el machismo, la pregunta con la que partías con Ana, pues me parece que el origen de esta violencia de género, de este machismo, que cada vez vemos más casos y más casos y más casos, tienen raíces históricas y sociológicas, de comportamiento y de cultura. Entonces hablamos de una sociedad patriarcal en la que el hombre lo es todo, es el centro, y la mujer queda desplazada hacia un lado, y eso es algo con lo que tanto mujeres como hombres han ido creciendo, ha ido arraigándose de una manera muy profunda y muy fuerte en la cultura, y que ha pasado de generación en generación. Sí, lo que pasa es que digamos que ese concepto tan machista de lo que es la familia, que es el núcleo educativo,
pues últimamente, en los últimos años, parece que se ha ido un poco disgregando, ¿no? Es decir, La familia tradicional. la familia tradicional o católica, donde el padre era el patriarca y era el cabeza de familia, etcétera, etcétera. Eso se ha ido disgregando en los últimos tiempos, pero el número de mujeres asesinadas parece que no desciende. En los últimos datos, en el año 2016, sí hubo un descenso bastante significativo en el número de mujeres asesinadas, pero hemos empezado este año nuevamente y ya tenemos 27 casos de mujeres asesinadas y estamos en abril, apenas estamos en abril. Si continuamos la proporción, este año esto podría dispararse a números asombrosos, ¿no? Es un número atroz. Creo que es el primer año desde hace una década casi que no empezaba el año con un número de víctimas tan alto. Y es que es lo que estábamos hablando, comparto con Ana totalmente el término terrorismo machista, porque desde el 2007 van en España más de 866 mujeres muertas. Hablábamos de ETA, que es ahora un tema que se ha puesto delante de la pantalla por el tema del desarme. Nunca ETA se cobró tantas vidas. Y el Estado, el gobierno, no crea un pacto de Estado que acoja a las víctimas de violencia machista, tanto a las mujeres como a sus hijos. A todas esas víctimas no les da amparo, ni hay recogido ante la ley algo que las apoye de la manera que se debería. Entonces yo creo que una de las problemáticas también es el tratamiento que se da desde el gobierno, porque es lo que se dice, no se toma todavía como algo serio, como una víctima, que es lo que es. Entonces yo creo que ahí parte un poco la base de esa desigualdad, que se arraiga cada vez más en temas. En el programa tuvimos conexión directa con un grupo de mujeres de la Asociación Belaluz, que estuvieron en huelga de hambre. Precisamente estaban pidiendo, exigiendo los 25 puntos entre los que se encontraba la protección al menor. Parece ser que si se sientan al final, llegan a un acuerdo, yo que lo vea, pero cuando dan datos de cifras de mujeres asesinadas, luego tenemos otro factor, y que es lo que tiene que modificar la ley. Porque luego, dependiendo el tipo de asesinato o vínculo afectivo que haya, se considera violencia de género o no lo es. Y esa parte también la tenemos ahí. Hay casos que todavía están sin cerrar. Ahora mismo hay casos que están sin cerrar, que no se sabe si han sido asesinadas, primero porque hay cuerpos que todavía no han aparecido. Entonces, decimos una cantidad, el año pasado sí baja la cifra, pero habrá que pensar también cuántos no se han considerado y deberían. Los niños no son considerados como violencia de género y debería ser violencia de género. Bueno, deberían estar en la misma ley. En el 2016 hubieron menos casos de asesinato, pero se dispararon las cifras de denuncias de mujeres maltratadas. Luego, parece que algo falla, ¿no? Es decir, a pesar de que en un momento concreto de todo este devenir político, vamos a llamarlo así, de la violencia de género, parece que al crear alarma, tantos casos, se activa un protocolo policial, jurídico, como queramos llamarlo. Pero luego parece que nos volvemos a relajar, ¿no? Es decir, hemos vuelto a empezar este año con cifras asombrosas, ¿no? Y ya le comenté a Sofía que 27 casos apenas en abril del 2017 es como volver otra vez a aquellos tiempos, a principios del 2017, cuando las cifras de mujeres asesinadas en España se acercaban a las 80, ¿no? Sí, hay años además que comienza el año a lo mejor con una cadena de asesinatos tremendo, pero luego, sin embargo, a mitad de año, no me acuerdo qué año fue, sí bajó, pero el principio fue alarmante, o sea, era como una gráfica en el que eso se dispara y luego se empieza a nivelar y luego bajó, con lo cual terminó el año. Pero repito, no se mete a los niños. Luego otro de los enemigos que nos encontramos, no sé si, me imagino que estarán de acuerdo, otro de los enemigos que nos encontramos son los que consideran que cuando decimos la violencia de género estamos diciendo que estamos contra la violencia, contra las mujeres, pero que sin embargo no estamos hablando de la violencia de las mujeres hacia los hombres. Ese es el otro detonante que como teníamos poco, y de hecho nos ha tocado vivirlo, el tener luchas internas para hacer entender que la violencia de género tiene una razón de ser, y sin embargo estamos hablando. Entonces ellos entienden, ellos y ellas, entienden que nosotros estamos contra la violencia de género, pero que nos olvidamos de otro tipo de violencias hacia el sexo contrario. O sea, es algo tremendo. Bueno, Una de las razones por las que está esto así. Yo quería preguntarle a Sofía, voy a ponerla en un pequeño brete, en un pequeño entredicho, ¿no? Es decir, porque
también los datos oficiales dicen que de cada 39 denuncias que se hacen de violencia de género, es decir, que una mujer llama al 016 diciendo que ha sido maltratada, 23 son falsas. Esto también podría ir en contra, digamos que, de el desarrollo o el protocolo en defensa de las mujeres que realmente están siendo maltratadas por sus parejas o exparejas. Pues si son realmente falsas y están, Sí. obviamente se han investigado y se sabe que esas denuncias son falsas, pues por supuesto que me parece mal y va un poco en contra, perjudica por supuesto a esas llamadas que son verdaderas, pero el simple hecho de poner en entredicho la llamada de una mujer que está siendo maltratada, una persona no llama 016. Pues el 016, nada más el hecho de que la sociedad ponga en entredicho y se sabe que en este tipo de noticias, me parece que es perjudicar a todo el movimiento feminista y a todo el movimiento contra la violencia de género. Entonces, volvemos a la base de lo que estaba diciendo Ana. Este tipo de casos que tú me presentas son como el de los típicos titulares que suelen salir cuando se aboga, se lucha por los casos de violencia machista, con cifras y datos reales. Se dice, ¿por qué tantos hombres también mueren a manos de mujeres? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se está quitando valor a un movimiento, se está perjudicando, haciendo que cuando una mujer llame, realmente se le dé la vuelta a la tortilla y se hagan víctimas a ellas. O sea, ya no solamente que sean víctimas de violencia de género, sino que la otra persona ya la está infravalorando, la está desvalorando, y me parece que eso es algo que no se debería hacer. Hombre, vamos a ver, yo la pregunta te la hago porque, vamos a ver, cuando una mujer llama a un teléfono de violencia de género, además que está habilitado para ello, se activa un protocolo directo, ¿no? Si esa denuncia después se investiga y se averigua que no es tan correcta, eso genera una especie de desasosiego en los propios responsables de activar ese protocolo. Evidentemente, los datos de mujeres que agreden o generan violencia sobre los hombres son muy escasos. O sea, esto... Cuidado con eso. A mí cuando me dicen, y además hemos tenido como invitadas feministas, personas que están además especializadas en violencia de género, y cuando dan el dato de 0,003, yo también digo, vamos a ver, para mí esa tampoco es la respuesta, porque con un caso que haya es suficiente para también denunciarlo. Por supuesto. Y claro, pero no sirve para desacreditar no, Sofía, pero yo lo puedo entender, porque yo entiendo cómo nos hemos empapado y estamos al día con el tema de la violencia de género, pero la gente de la calle, la gente de a pie, que no está metida en esto, que vive en su casa, que sale de su casa en el campo, que se va a trabajar, que trabaja en una huerta, cuando tú se pone en el televisor gente mayor, y que te digan, no, pero es solo un 0,002. Sí, entonces ya se está generando que dicen, o sea, que como solo es uno, no por lo que yo diga ni que yo esté de acuerdo, sino lo que lleva luego a equívocos o a malinterpretarlo. O sea, es que es complicado a la hora de expresarlo, porque es algo tan fácil como decir, es una ley que se creó, el tema de la violencia de género, precisamente para poder activar cuanto antes, que hubiese que activarlo, para poder atender a las mujeres víctimas de violencia de género. Y es así, o sea, el hombre es el que ha tenido siempre el poder sobre la mujer. Entonces, para ir a trabajarlo, pero se lleva al otro lado, y como se lleva al otro lado, empiezan los líos, y ya si entramos con el tema de las antifeministas, ¿para qué queremos más? Sí, bueno, cuando hablamos de violencia de género, ¿de qué estamos hablando? Porque el término violencia de género, según los datos oficiales o las informaciones oficiales, es la violencia del hombre hacia sobre la mujer. mujer. Sí. No hablamos, a la inversa no. No hablamos del término contrario. Luego aquí parece que hay una especie de contradicción, ¿no? Porque hablamos de violencia de género, sería un género sobre el otro, independientemente del que fuera. Lo que pasa es que por los datos estadísticos, evidentemente, volvemos a lo mismo, no es lo mismo un caso que 200.000, pues
se atribuye violencia de género la ejercida del hombre sobre la mujer, ¿no? Claro, pero se llama así violencia de género porque, como tú mismo has dicho, es la violencia que ejerce el patriarcado, el sistema patriarcal, hacia la mujer, no a la inversa. Sí, Es eso está cierto bien que lo expliques, Es claro. cierto que se pueden producir situaciones de violencia de una mujer hacia un hombre, pero no es violencia de género, ni es otro tipo de violencia, es violencia intrafamiliar o otro tipo de violencia que no está causada por el hecho de ser hombre. Eso es lo que diferencia... De ejercer el poder del hombre sobre la mujer. Es que eso quiero que quede bien claro, El problema es cuando porque te mucha matan gente tiene por esa ser duda, ¿no? mujer. Sí. Y la Y seguirán ahí donde teniendo, se surge, dan ahí charlas. surge la diferencia entre la gente, que mucha gente a lo mejor se da casos, por ejemplo, ese ínfimo número de hombres asesinados normalmente se ha investigado y se sabe que esa cifra sí pueden haber los casos, porque estoy segura de que los hay, de una mujer que ha matado a un hombre, pero normalmente esos casos se dan en otro tipo de violencias, entre a lo mejor una sobrina o un primo o un vecino, es otro tipo de violencia y además es una violencia que se da también entre familias normalmente quizás homosexuales o demás, son a lo mejor ejercida una violencia de un hombre sobre otro hombre, no es al contrario, y la gente se confunde y no sabe diferenciar que ese machismo, esa violencia de género, es una violencia que se imparte sobre la mujer por el simple hecho de serla. Y ya está. Lo que pasa es que ese término parece que a la gente le cuesta todavía. Yo siempre pongo un caso, José Ramón, yo creo que han pasado ya más de 10 años en La Guancha, y es algo que a mí se me quedó grabado. Era la separación de una pareja con niños, ella rehace su vida, se va ese fin de semana a Las Palmas con su pareja y eran las fiestas de La Guancha y se queda la abuela en silla de ruedas con sus nietos y una hermana de la que iba a asesinar. Su expareja pasa la noche en la fiesta, se queda ahí y cuando a la 1 de la mañana creo que fue, entró y asesinó a la suegra. Eso no se trató como violencia de género. No era violencia de género. Hablamos crímenes Por el comunes grado- y habituales, ¿no? Ya. Bueno, es que por eso hay que dejar claro a la gente que nos está viendo que la violencia de género tiene un tratamiento especial, ¿no? Es decir, porque hablamos de violencia ejercida sobre el sistema machista establecido, oficial o oficioso, como queramos llamarlo, sobre la mujer. Porque encontramos que la mujer, pues por sus características, pues por esa discriminación que ha sufrido a lo largo de la historia, por esa discriminación que ha sufrido a lo largo de los tiempos y incluso por las políticas aplicadas, es la víctima de género del propio sistema. ¿No es así, Sofía? Efectivamente. Y lo cierto es que realmente la violencia de género es una de las manifestaciones más extremas de la violencia ejercida sobre la mujer, pero también es violencia de género el trabajo de la publicidad, lo que veíamos, no solamente se ejerce violencia cuando le das una paliza a una mujer o la matas, la asesinas, también se da violencia cuando una chica joven o una mujer, una niña, va caminando por la calle y se ejerce sobre ella un acoso callejero, una violencia callejera. Se manifiesta de muchísimas formas a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación, como comentaba Lidia, se ejerce de muchas maneras y luego el desemboca en estos casos espantosos de cifras atroces de violencia de género en muertes, pero se ejercen en diferentes puntos de la vida de una mujer, también en el mundo laboral. Entonces son cosas escolar, se tienen que tratar desde diferentes puntos para luego que el generador final no sea el que es. ¿Y no crees, Lidia, que el propio sistema, vamos a hablar, el sistema que tenemos ahora económico es el capitalismo, ¿no? El propio sistema capitalista, a través de la publicidad, utiliza a la mujer como ese objeto de venta y de obtención de beneficios económicos, y eso, pues, entiendo yo que podría generar cierta tendencia a utilizar a la mujer como eso, como una mercancía, ¿no? Claro, eso degrada su situación, ¿no? Porque es un mero objeto económico. ¿Y eso podría fomentar la violencia de género? Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, mira, me viene a la cabeza una polémica que surgió hace un tiempillo por una tertuliana de radio, de un programa de radio, que aparecía en un cartel del Club Deportivo Tenerife.
Entonces la chica decía algo así como que, no me acuerdo exactamente la frase, pero venía a expresar como que los hombres acudieran al partido para verla a ella, ¿no? Y fue súper polémico porque además ella defendía que ella no estaba siendo cosificada y que a ella le había parecido una broma, porque por lo visto era una broma que habían hecho en el programa y se convirtió como en el eslogan del cartel del Club Deportivo Tenerife para promocionar un partido. Entonces yo creo que evidentemente, la mujer está siendo cosificada por los medios de comunicación, por el sistema capitalista y... Sí, bueno, ahí en estos términos la mujer, pues, yo no digo que no se esté haciendo nada por parte de la mujer en ese aspecto, ¿no? Porque hay movimientos feministas, hay organizaciones, plataformas en contra precisamente de que la mujer sea una mercancía. Pero ¿qué ocurre? Que parece que la mujer no participa mucho de tratar de acabar con eso. ¿Por qué? Porque en definitiva es obtención de dinero. Yo no estoy de acuerdo contigo. A ver, espera, repite. Yo pregunto, porque... ¿no? Yo no pero, estoy No, pero afirmando. repite porque yo no sé estoy de si te he acuerdo. entendido bien. ¿Me dejas? Sí. pero Ella no. sí me entendió, ¿no? ¿Tú, No ¿tú lo estoy- entendiste? Vale. No estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que la mujer participe. Yo creo que es producto del propio sistema. El sistema capitalista es un sistema que está diseñado para obtener dinero. Entonces, cuando la publicidad funciona de una manera, que tiene que vender un producto. Y en este caso, el producto es la mujer, como en el caso del Club Deportivo Tenerife. Eso no significa que la mujer esté participando. En muchas ocasiones se da, por ejemplo, que la mujer no es consciente, no es realmente consciente de que se esté cosificando, a lo mejor porque no lo sabe, pero no porque la mujer diga, oye, voy a dejar que me participar, cosifique. sí, voy a dejar que me cosifique. Igual es porque ella misma no tiene conciencia feminista y no es consciente de que se la está cosificando y se la está utilizando como un objeto que se compra y se vende, sino porque el propio sistema lo ha diseñado así. Bueno, hablamos de mujeres cosificadas. Cuando se cosifican, hasta cierto punto, hablamos de cantidades importantes de dinero. Yo no quería extrapolar eso a mujeres que a lo mejor pues, son modelos locales o modelos, ¿qué te digo yo? O que su mercantilismo sea bastante escaso. Hablo de mujeres importantes que tienen unos índices de ingresos, pues por eso, por vender su imagen pública con mucho dinero, por cambio mucho dinero. Ahí sí que parece que eso es como una cultura, ¿eh? O sea, Entonces, es ahí donde yo hago un inciso, ¿no? Yo no estoy diciendo que la mujer participe de ello, sino que podría ser que esa ambición de conseguir dinero hasta cierto punto fácil. Te pongo otro ejemplo. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la figura de Cristina Pedroche, que es la Sí. presentadora de Antena 3. Yo creo que es por lo mismo. No es que ella diga, pues voy a aprovecharme de mi figura maravillosa y estupenda para sacar producto económico de salir, por ejemplo, en determinados medios o de determinadas formas, sino que creo que ella, por ejemplo, en ese caso concreto, igual no tiene la suficiente conciencia feminista como para pararse a pensar y decir, uy, aquí no me están utilizando por mis facultades intelectuales, sino por otras. ¿Tú crees que personajes como Cristina Pedroche no son lo suficientemente conscientes? Yo creo que igual no tienen la suficiente conciencia Es feminista. que es complicado porque es un proceso de Para eso habría que desconstrucción. hacer otro programa. Es un proceso de desconstrucción y ya no Sí, solamente... en otro momento podemos hacer otro programa Para ese sobre Porque el hablaremos tema de los ese modelos, tema. ya que sacáis lo de los modelos, vamos a hablar de la isla de Tenerife, de los municipios, que además eso a mí me ha costado pues bloqueos, etc. Cuando se empeñan, no voy a decir nos empeñamos porque yo nunca me he empeñado, por suerte, en coger a nuestros niños pequeños y niñas desde que son chiquititos y meterlos en galas, en desfiles de modelos, porque qué monos son. Entonces, ya nos gusta o les gusta, porque el día de mañana quieren que su hija, además normalmente hija, no hijo, el día de mañana sea una cotizada modelo. Claro, pero entonces, ¿de eso dónde viene demuestra- todo? Si es que está ahí. Eso demuestra que, por ejemplo, la propia familia y la propia chica no tiene conciencia feminista, porque entonces se daría cuenta de que la están utilizando. ¿Y si no la quieren tener? Eso ya es otra... Eso ya es otro tema. Entramos en el tema educativo. Es que no solamente es la Claro. familia, pasamos a los colegios, pasamos a los institutos y pasamos al propio sistema social y político que tenemos en este país. Además, ¿no? yo hago una defensa con el tema de los profesores, del Yo colectivo de profesores, totalmente apoyándolo,
porque ya está bien que se les culpe a profesores y maestros y maestras de que es en el colegio donde le tienen que enseñar los valores y luego cuando llegan a su casa, cuando se le está inculcando en el colegio a base de charlas, de juegos, para crecer en igualdad, luego llegamos a casita y hacemos justamente todo lo contrario, entre otras cosas porque en casa se vive como se ha vivido siempre. La niña es la que recoge los platos del hermano, de papá, la niña es la que friega y el niño a los cochecitos y demás. Y tristemente en el siglo XXI eso se sigue haciendo. Bien, pues amigos del Empaquetado Televisión, no tenemos más tiempo en el día de hoy. Vamos a dejar esta tertulia aquí y emplazamos a nuestras invitadas hoy a hacer otro programa más adelante sobre violencia de género o sobre lo que haga falta. Es evidente que hemos puesto encima de la mesa un tema sangrante, un tema muy complicado y muy difícil de resolver porque vivimos tiempos, estamos en pleno siglo XXI y los datos siguen siendo abrumadores, ¿no? Muchísimas mujeres siguen siendo asesinadas en este país. Nuestra idea es que eso se vaya retrasando, se vaya minorizando y desaparezca de una vez por todas. Muchísimas gracias a todos los televidentes del Empaquetado TV, muchísimas gracias Sofía, muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias Lidia y nos vemos en la próxima ocasión.